En los lagos de agua dulce de la Cuenca de México, los pueblos precolombinos inventaron un sistema único en el mundo de aprovechamiento hidroagrícola sustentable al que llamaron chinampa. La tecnología chinampera fue el soporte básico para que la sociedad mexica desarrollara su civilización lacustre. En el Valle de México, al consolidarse el dominio de los aztecas, se construyó infraestructura hidráulica para el control de los lagos. Esas obras favorecieron el crecimiento del sistema chinampero, alcanzándose la tasa más alta de productividad agrícola jamás vista en la historia de Mesoamérica. Una chinampa consiste en la fabricación de tierra orgánica de cultivo construida en la ribera de los lagos y en sus áreas poco profundas. Es un sistema agrohidrológico sustentable. En la Cuenca de México, las chinampas se construían o bien en tierra firme a la orilla de los lagos o en las partes bajas de los humedales. Rodeadas por un cerco de ahuejotes, especie local de sauce, las chinampas tenían habitualmente forma rectangular y dimensiones variables. Las más pequeñas medían unos 5 metros de largo por 3 de ancho, y las mayores llegaban a alcanzar hasta 100 metros de largo por 5 o 6 de ancho. Entre una chinampa y otra se hacían canales pequeños de 1 a 2 metros de amplitud, que a su vez eran cruzados por acalotes o canales amplios de navegación. La utilidad de esos canales era múltiple. Permitían la filtración del agua a la altura de las raíces de las plantas. Se usaban para el transporte en canoas y en caso de requerirse, servían para irrigar los cultivos. La trama formada por el cruzado de estos acalotes con los canales menores de acceso a las chinampas trazó un panorama peculiar, una arquitectura de paisaje que transformó la zona lacustre en un entorno de más de 12.000 hectáreas moldeadas por la mano del hombre. Al prevalecer modelos de desarrollo urbano que negaron la cultura lacustre indígena, la chinampería se redujo considerablemente. A finales del siglo XIX, aunque reducida su superficie, la chinampa aún se cultivaba en condiciones semejantes a las que prevalecían en las comunidades indígenas del pasado. Durante el siglo XX, el abuso en el consumo del agua de los manantiales de Xochimilco y la extracción de las reservas del acuífero del sur de la cuenca para abastecer la zona metropolitana del Valle de México casi provocó su desecación. Para evitar que el lago desapareciera, se dispuso abastecerlo de aguas negras tratadas, lo que permitió preservar las áreas chinamperas. A pesar de que la chinampería de los pueblos de San Gregorio Atlaculco
y de San Luis Tlaxialtemalco es de las más afectadas y olvidadas de Xochimilco, es aquí donde mejor se sostiene esta herencia prehispánica, verdadero testimonio de una sobresaliente cultura del agua. Con la finalidad de mostrar el conocimiento tecnológico que durante más de 2000 años de continuo trabajo agrícola se ha conservado en los pueblos chinamperos, veremos a continuación cómo construir una chinampa con base en el saber tradicional. En esta zona, hasta hace unos años, todavía funcionaba una importante red de chinampas, de la que hoy solo permanece la huella de los agüejotes. Es aquí donde iniciamos nuestro trabajo de recuperación. El primer paso consistió en delimitar un rectángulo en lo que antes fue una chinampa activa. Los agüejotes sobrevivientes de este paraje nos sirvieron de referencia para definir los bordes de la chinampa, distinguiéndolos de los canales y zanjas que pueden tener 1 metro o más de profundidad. El piso de la antigua chinampa permitió tener una base de cimentación. El área seleccionada mide 6 metros de ancho por 15 de largo. Para demarcar los contornos, se cortaron ramas y tallos gruesos de agüejote. A los troncos de agüejote, que pronto retoñarán, se les despuntó y se les ancló al suelo de la vieja chinampa, delineándose un cerco que sirve a manera de primer soporte de la estructura. Todo chinampero sabe bien que chinampa quiere decir seto o cerco entretejido de cañas, porque para formarla es necesario tejer un marco vegetal. Para ese propósito suele utilizarse el carrizo. No lejos de la chinampa que estamos por edificar, encontramos un macizo de esta gramínea. Hicimos manojos o tercios que después se llevaron al cerco. Y con ellos se formó un tejido entre los troncos. El chinamil. Se constituye así un tupido bordo, una especie de caja para evitar que se desparramen las capas de residuos vegetales y lodo que requiere la cementera lacustre. Terminado el chinamil, se cortó y acarreó lirio acuático mezclado con otras plantas flotantes que abundan en esta ciénaga. En una canoa se transportaron y se depositaron en el chinamil para formar una capa de materia vegetal. Para completar esta cama orgánica, se hicieron alrededor de 80 viajes como este que observamos.
Igualmente, las plantas lacustres que se habían acumulado en lo que antiguamente eran las zanjas o canales se echaron al interior del cerco. Se esparcieron hasta formar un colchón esponjoso de alrededor de 30 centímetros por encima del nivel del agua. Este primer piso se dejó secar por un par de semanas. Para producir un suelo agrícola fértil, se extrae lodo de las zanjas con una pala de mango largo como la que este chinampero usa. La tierra fangosa extraída se coloca encima de la capa vegetal hasta formar una cubierta que se esparce sobre la superficie. Este agua lodo y los materiales orgánicos que se han agregado, al descomponerse, generan una tierra rica en nutrientes. A partir de este punto, la chinampa está lista para cultivarse. Aunque puede posteriormente agregarse otra capa, ya sea de composta o de cualquier otro material orgánico, para contar con más suelo. Finalmente se cuenta ya con una parcela rodeada de agua, susceptible de cultivarse. Tal y como lo hicieron las culturas precolombinas, hemos ganado tierra al cuerpo lacustre. Donde antes había un pantano, ahora hay una isla productiva que no altera el ecosistema, sino que lo conserva y amplía. Uno de los factores que explica la permanencia de las chinampas es la siembra de ahuejotes a su alrededor. Las raíces de estos sauces, resistentes al agua, evitan que de los costados se desprenda la tierra y permiten que la sementera se mantenga fija y compacta sin perder su forma. Una innovación es usar alcatraces para complementar esa misma función. Los espigados ahuejotes proporcionan sombra a los cultivos, crean una barrera protectora contra el viento y se aprovechan como soporte para especies trepadoras como el frijol o el chayote. Si bien el cuerpo de agua que soporta al sistema chinampero actual es mantenido artificialmente con descargas de aguas negras tratadas, y en ocasiones es necesario utilizar tierra y abonos traídos de otras partes, los suelos de las chinampas todavía son capaces de entregar excelentes rendimientos. Su gran productividad se debe en buena medida a una serie de técnicas y cuidados agrícolas directos
que únicamente pueden hacerse de manera artesanal. Una muestra de ello es el uso de los almácigos denominados chapines, que son pequeños cuadros recortados sobre una base de agualodo, en donde se siembran a mano las semillas. Esta técnica permite, al mismo tiempo que se cultiva la chinampa, preparar la siguiente siembra, con lo cual una parcela puede estar constantemente en producción. Mire. Así, mire. Hacemos así. Luego lo hacemos así. Se rasca. O se hace con el asadón, se deposita el lodo y se siembra la mata de maíz. Es la manera tradicional de los de Xochimilco. Las chinampas, al favorecer la conservación de los humedales, resguardan y estimulan la riqueza biótica de los entornos lacustres. Son una fuente de trabajo que preserva la cultura del agua. Constituyen una barrera natural contra el avance de la mancha urbana y evitan el deterioro de un área verde estratégica para la recarga de los mantos acuíferos de la Cuenca de México.